Al principio, éramos una pequeña comunidad. Poco a poco, nos fuimos convirtiendo en un núcleo de emprendimiento que crece cada día. Crece en trabajo, crece en cultura, crece con la economía y crece junto con la comunidad. Visítanos y sé parte de esta evolución. Somos Ciudad TV. Crece contigo. Buenas noches, señoras y señores. Realmente es un placer el poder estar nuevamente con ustedes a través de este espacio que es de ustedes. Esto es Polética, el espacio que intenta generar esa política agarrado de la ética que en este tiempo realmente nos hemos dado cuenta que se ha perdido totalmente. Y claro, tratar temas con mucha responsabilidad, con mucha ética. Y justamente para ello está con nosotros un invitado de lujo con quien vamos a abordar varios temas realmente. El conocimiento y la experiencia del doctor Augusto Tandazo nos permite que esta noche sea realmente muy importante. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Polética. Los temas políticos son analizados en Polética por Ciudad TV. Con el auspicio de Nova Marketing, Azafrán, Open Lab Latinoamérica y Mi Casa Propia Ecuador. Antes de entrar en materia, doctor, permítame solamente agradecer a un nuevo auspiciante que hace posible que estemos con ustedes, a la urbanización Santa Camila. Necesitas una casa aquí en la provincia de Imbabura, en el cantón Antonio Ante. Es la nueva urbanización, precios económicos. Hoy estuvimos justamente visitando este espacio y no puede perder la oportunidad de tener su casa propia. Gracias a la urbanización Santa Camila, a Open Lab Latinoamérica, a Nova Marketing y al proyecto Mi Casa Propia Ecuador. Bienvenidas y bienvenidos. Aquí estamos iniciando Polética. Y con nosotros se encuentra ya el doctor Augusto Tandazo. Un placer, doctor. Buenas noches. Gracias por aceptar la invitación a este programa. Bienvenido. No, más bien muchas gracias por invitarme, por ponerme en contacto con la ciudadanía, por compartir lo poco que sabemos en beneficio de que la gente tenga un mejor concepto de lo que sucede en el país, en el mundo. Y además, con mucho gusto de conectarme con gente de Atuntaqui, porque yo he ido muchas veces a Atuntaqui. Y la gente de Imbabura en general es gente, y la gente del Ecuador en general es gente muy, muy buena. Son ciudades a las que uno siempre vuelve. Así es que muy contento de estar con ustedes. Doctor, ¿usted en qué parte se encuentra? ¿De dónde es usted nativo? Yo soy nativo de Loja, pero vivo en el Valle de los Chillos, al ladito de Quito. Correcto, es lojano. Entremos en materia. Le propongo, doctor, yo le he visto en varias entrevistas, usted ha estado atendiendo varios medios de comunicación. Vamos a entrar en materia, porque hay tanto temas que tratar, tanta tela que cortar. Doctor, ¿y le parece si empezamos por algo que no estaba previsto dentro del esquema? Hoy acaba de fallecer el prefecto, el ex prefecto de Guayas, Carlos Luis Morales. Realmente debe ser tenaz la tensión, la preocupación, las presiones políticas, realmente que hace que la vida de un ser humano colapse realmente, doctor. ¿Qué criterio tiene usted al respecto? Podría decirle, lo primero es un sentido de humanidad que no debemos perderlo ante ninguna situación que se presente en la vida. Por eso decía alguna vez John Donne, en algo que lo cita Hemingway, cuando dice: la muerte de todo ser humano me disminuye. Y luego dice: por eso no preguntes por quién doblan las campanas que pueden estar doblando por ti. Yo lo admiré siempre a Carlos Luis Morales como un referente importante del deporte nacional,
lastimosamente tomó este camino equivocado de intentar hacer política, pero mezclando los intereses políticos, podríamos decir, los intereses ciudadanos, con lo que se ve que se generó algunos actos que no eran los más correctos en su administración. Y entonces eso sucede muchas veces cuando el poder tienta a la gente. El ser humano, desgraciadamente, tenemos un paradigma que lo hemos hecho, un paradigma que tal vez de los siglos más recientes, que es el paradigma de la realización en el tener, no en el ser. Lo que pretendemos es rápidamente tener dinero para tener el departamento en Miami, el departamento en Alicante, en cualquier parte en el mundo. Y bueno, pero no nos preocupamos del otro, que es nuestra formación humana, nuestra realización en el ser. Entonces, esto genera, porque la gente se está confundiendo un poco. Yo estoy de acuerdo que le hagan todo el homenaje del mundo, pero por ejemplo no estoy de acuerdo para nada lo que dijo el abogado de él, que lo han llevado a esta situación como que él era una persona que no tenía nada que ver con los temas que se le estaban imputando. Sí, él mismo incluso estaba denunciando el tema de sus hijastros y el tema de cómo manejaron el tema de la compra de medicamentos dentro de lo que era la prefectura. Entonces, un caso lamentable que hace ver incluso que desgraciadamente en la política a veces se mezcla gente que no tiene esa formación para poder asumir una función tan importante. Y siempre el pueblo cae en lo mismo, pues siempre estamos eligiendo a determinado deportista o a determinada persona que da las noticias o alguien porque creen que esa es la solución para el país. La solución para el país es una solución que es una mezcla del conocimiento y una mezcla también de la decisión de saber conducir con ética, ahí viene el tema de polética, de saber conducir adecuadamente los destinos de una ciudad, de una provincia, de un estado. Entonces, ¿qué puedo decir? Lamentable, pero no nos confundamos. No hagamos héroe a una persona que le falló al país. Sintámoslo, destaquemos lo positivo de él, que tuvo algunas fases positivas, pero nada más que eso. Nada más que eso. Es como el caso de Alan García cuando se suicidó. Bueno, se suicidó, qué pena, pero nadie le quita las declaraciones de Odebrecht respecto de los dineros que había recibido. Entonces, pongamos las cosas en su sitio, con calma, con tranquilidad, sin ofender, y esperemos que la gente más bien de esto saque una lección, de que en la función pública no se deben hacer cosas, porque tarde que temprano, en determinados momentos podemos estar siendo parte de algún escándalo y no sabemos si el corazón, el cuerpo humano, porque bien le pudo haber dado un derrame cerebral, haber reaccionado su fisiología de una manera diferente. Pero en todo caso, entender que la política es algo serio y que el manejo tiene que ser probo siempre. Y esa es una cuestión que tenemos que inculcarla a la ciudadanía, a la sociedad, y decirle un poco lo que dicen un poco los árabes, que a veces lo cumplen y a veces no lo cumplen. Enamórate con los ojos abiertos, no te enamores con los ojos cerrados. El pueblo generalmente se enamora con los ojos cerrados. Entonces, después aparecen situaciones que no están previstas, pero que estaban dentro de un caldo de cultivo que tenía que generar ese tipo de situaciones. Así es que démosle por terminado el tema de Carlos Luis Morales y más bien tratemos de entrar a ver el tema global de lo que es la coyuntura política en nuestro país. No solo la coyuntura, yo quisiera que usted me dé un poquito de tiempo para poder introducirlo al tema, porque si nos metemos directo al Ecuador, pero desde luego yo me someto a lo que usted diga. No, perfecto, doctor. O sea, la idea de esto realmente es salir, no hay un guión establecido, todo lo contrario, vamos a darle también un espacio a las personas que nos están escribiendo porque o nos están observando y nos quieren preguntar alguna situación. Solamente una pregunta, doctor, para entrar ya en materia. Hace pocas semanas, pocas horas, el señor presidente de la República del Ecuador dijo: vamos a continuar con el estado de excepción.
para muchos ecuatorianos es una cámara de humo, una cortina de humo realmente para posiblemente tapar actos de corrupción, que la gente no salga a las calles. ¿Cómo le ve, cómo lo observa usted, doctor? A ver, si uno supiera que con ese mensaje de quédate en casa y que tengan este tipo de precauciones en que la gente no tenga ese grado de movilidad como el que se tenía antes de la pandemia, podríamos terminar aceptándolo siempre que tuviéramos la seguridad de que están manejando bien el tema. Pero el tema no lo están manejando bien. Le voy a poner un caso concreto. Ayer hemos pasado un día y hoy de mañana un día muy difícil con una persona muy amiga. Entre ayer y ahora no se conseguía una cama ni un respirador en Quito. Uno. Era todo colapsado. Entonces, no nos vengan a decir que nos quedemos en casa cuando no tienen ellos desarrollado un sistema para atender a las personas que están contagiadas. O sea, hay una total y absoluta irresponsabilidad. Se privilegió el pago de la deuda externa en varios tramos, porque hoy vamos viendo que es increíble lo que hicieron. Vamos a poner tal vez el ejemplo más grave de todos. Se pagó $1.000 millones a Goldman Sachs de una deuda que vencía el 2022. O sea, eso ya es el colmo. Cuando esos 1.000 millones pudieron haber servido, mucho menos que esa cifra, para tener el suficiente número de respiradores, que es un implemento indispensable para salvar la vida a una persona. Entonces no lo tienen. No lo tuvieron cuando Catalina Dramuño, ex ministra de Salud, renunció el 21 de marzo, indicando que renunciaba porque no le habían dado un solo centavo para atender la pandemia, y eso lo hace adjuntando una certificación del director financiero del Ministerio de Salud. Mientras tanto, ya habían pagado ese otro tramo de la deuda de los bonos Global 2020, que dijeron que pagaron solo capital y después nos enteramos que pagaron con intereses. Entonces, no hay un comportamiento para sintonizar con el nombre de este programa, no hay un comportamiento ético, no existe. Cuando yo reviso hoy, el día de hoy, la información de las personas que han fallecido por el tema del COVID, es una cifra que no es descabellada, traída de los cabellos. ¿Por qué razón? Son más o menos menos de 4.300 fallecidos. Pero cuando Jorge Guatede estaba todavía a cargo de la Fuerza de Tarea, que así se llamaba, él ya dijo que solamente en 15 días de abril, 15, ya hoy estamos 22 de junio, y esto comenzó el 22 de febrero, o sea, el tiempo es muy largo. Y solo en 15 días de abril, dijo, hubieron 6.703 fallecidos en Guayaquil, solo en Guayas, solo allá, 6.703, no en el Ecuador. Y decía que hay una media de más o menos un promedio de muertos por causas naturales en esa zona de más o menos 2.000 al mes. Por lo tanto, serían 1.000 cada 15 días. Quite los 1.000 a los 6.703 fallecidos en esos 15 primeros días de abril y más o menos aproximadamente son 5.700 personas fallecidas solo en Guayas y solo en 15 días de abril. Y hasta el día de hoy siguen con que el número de fallecidos, por ejemplo, a la fecha de hoy son menos de 4.300 en todo el Ecuador y en todo este tiempo. Entonces, no tienen pudor, no tienen vergüenza para dar ese tipo de información. Y tenemos que estar soportando que todos los días el mismo presidente hizo el show, o no le hacen caso, porque también hay la otra opción. Cuando dijo vamos a transparentar las cifras, nunca transparentaron las cifras de muertos. Siguieron con la misma cuestión y con un número absolutamente bajo. Hay una cantidad de hipótesis que se manejan sobre el número real de muertos, pero en todo caso el número real de muertos es, mire usted que con ese número bajo, el Ecuador es el segundo país de América, segundo país de América en número de muertos en función del número de habitantes. Porque usted no puede comparar, por ejemplo, nuestra población con la de Brasil, que tiene 210 millones de habitantes, por ejemplo. Nosotros tenemos 17.300.000. Entonces tiene que comparar el número de fallecidos con el número de habitantes. Somos el segundo país en América y estamos en el mundo entre de los países que peor manejó la pandemia.
Y entonces eso es parte de la política, que estamos hablando de la política de salud. Y en medio de la política de salud, la irresponsabilidad del presidente. A ver, ya que me tocó el tema. Primero, primero que el 261 de la Constitución de la República establece que es una competencia exclusiva del Estado, el tema de la salud. Vamos a partir de un supuesto de que el Estado iba a ceder esa competencia exclusiva, lo cual es un poco discutible, porque una competencia es exclusiva, es excluyente para los demás. Pero partamos del supuesto que puede cederla. Tenía que reunir al Sistema Nacional de Competencias, que es un órgano para que se pronuncie. Luego, con base en lo que diga el órgano, elaborar un acto administrativo, que tendría en este caso que ser un decreto, y en ese decreto transferir las competencias de manera orgánica, de manera muy clara, y además con recursos, porque eso establece la Constitución de la República, que cuando se traspasa una competencia se hace con recursos. No hizo, lo único que hizo es una declaración allí desde algún hueco en el que estaba, escondido en esos días, y dijo que los alcaldes ayuden, que los gobiernos autónomos descentralizados, y todo el mundo se dedicó a la compra de insumos médicos, sin tener competencia para ello, sin haber recibido una competencia de manera formal. Voy a poner un ejemplo. En Quito, la empresa de agua potable de Quito, ¿qué tiene que ver con salud? Se puso a comprar medicina y insumos médicos con sobreprecio, y ahí están presos 5 personas. Entonces, ¿quién creó este desmadre? Pongamos una palabra popular. El presidente. Presidente que, mire, el decreto 10.017 establecía el primer estado de excepción. Y ahí se establecían, por ejemplo, qué vehículos tenían que circular, las horas de los toques de queda y una cantidad de cosas. Luego comenzó a modificarse las placas, ya cambiaron el sistema y el decreto nunca lo modificaron. O sea, con twitters y con comunicados y con declaraciones de prensa cambiaban el sistema mediante el cual se manejaba el estado de excepción. O sea, un país desorganizado al máximo. O sea, donde uno dice, oye, para eso son los decretos. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar la pandemia en esas condiciones? Pero aquí hay que dejar sentado en claro un tema. El tema de la pandemia lo único que hizo fue más o menos visualizar algo de lo que, pero enormemente estaba ya manifestándose en la economía. El Ecuador entró en una crisis económica, no en la pandemia, pues. Ese es un tema importantísimo, dejarlo bien sentado. Porque cuando, por ejemplo, el presidente dicta el último decreto del estado de excepción, el último que acabó de dictar hace pocos días, pone en el artículo primero como que no dice nada, dice que más o menos el tema de la pandemia ha generado una crisis económica. No, amigo, la crisis económica la tenía, no podía pagar los sueldos de diciembre. Y por eso veníamos de tumbo en tumbo, de deuda en deuda, y terminó haciendo lo que hizo. Tal manera de que la crisis económica, la iliquidez fiscal, la parálisis de la inversión pública, eso viene desde el inicio de su gestión y totalmente agravado. Y lo ha tratado de resolver ¿con qué? Con golpes mediáticos. Porque lo que hemos tenido, sí, en exceso durante estos 3 años son golpes mediáticos. Pero yo recuerdo los romanos nos hablaban del circo y el pan. O sea, para tener tranquila a la gente, porque siempre la masa hay que tenerla más o menos controlada. Pero por lo menos había pan. Pero aquí solamente circo, más circo, más circo y más circo. Y hoy mire que a la fecha hay 250,000 personas despedidas, o sea, desafiliadas del Seguro Social. No solamente es el hecho de que esa gente está este momento sin saber cómo vivir, porque tienen compromisos de pagar arriendos, de pagar educación, de pagar salud, de pagar una cantidad de cosas, alimentación, sino el tema de que el Seguro Social con esas desafiliaciones recibe un impacto de más o menos 70 millones de dólares mensuales por menos dinero de aportes. Si a usted le suma eso, la cantidad de dinero que va a recibir en menos el Seguro Social con la aplicación de la ley de apoyo humanitario que ya está aprobada, donde se dice que se va a bajar la jornada, los sueldos y salarios y los aportes que estarán en función de los sueldos reducidos.
Y entonces usted hace una media, no la más aguda, una media de lo que está pasando y puede pasar. Eso es un impacto de unos 100 millones como mínimo, mensuales al Seguro Social, con lo cual no podrá pagar a jubilados y pensionistas. Y lo poco dinero que recibe, que tendrá algo que ver qué intenta hacer por allí, va a deteriorar mucho más la calidad de la salud que presta. O sea, son cosas que no admiten la menor discusión. Porque si el seguro tiene menos aportes, y si ya se han desafiliado 250.000 personas, cifra oficial, por si acaso, no estoy dando una cifra mía. Entonces, ¿cuál es el primero que se impacta? El seguro social. Un seguro social al que le deben, más o menos, incluyendo lo del 2020, le deben en este momento alrededor de 1.300 millones de dólares. Que le deben. Aparte de eso, tienen 7.845 millones de dólares en bonos del Estado, que no les sirven para un diablo este rato. Entonces, eso es parte del folclore ecuatoriano, pero un folclore que sería bueno siempre que nos traiga alegría, pero es que estamos en las vísperas de hacer un colapso económico descomunal y la gente está tranquila. Yo ponía este ejemplo en algún medio y decía que Alexander von Humboldt, cuando vino acá, nos dijo que él llamaba la atención a la gente de Quito, porque dormía tranquila sobre volcanes, porque claro, pues ahí está el Pichinche, es un volcán activo, y el Cotopaxi está más allá nomás, y el Cayambe, y el Reventador, y más acá la Antizana, y todo lo que tenemos. Y decía que no entendía cómo dormimos tan tranquilos en medio de volcanes. Yo no entiendo cómo la gente vive tan tranquila así, pero en el filo de un precipicio. O sea, estamos al borde. Y la gente todavía está pensando en milagros y está pensando mal dirigida en que la solución está en las elecciones del 2021. El que llegue en el 2021 no puede hacer nada porque ya habrán vendido los activos del Estado, ya habrán despedido a la gente producto de esto. Es más, yo le estoy dando datos concretos. El ministro del Trabajo aprobó el acuerdo número 124 del 11 de junio de este año, mediante el cual establece ya un procedimiento normado para suprimir puestos públicos. Entonces, se viene, o sea, le voy a poner un ejemplo para finalizar esta pequeña introducción. Se va a fusionar Petroamazonas con Petroecuador. El momento que se fusionen van a llegar a una empresa mínima, van a votar a cualquier cantidad de gente, pero aparte de ello, los activos que manejan tanto Petroecuador cuanto Petroamazonas van a parar al sector privado. Por eso es que Petroecuador ya contrató con la empresa Duff & Phelps de España la valoración de sus activos. Y están a punto de recibir ya el informe para la fusión de las dos entidades. Más desocupación, más desempleo, que lo consiguen a través de una política impulsada por un gobierno de coalición con políticos neoliberales como son Nebot y como son Lasso, y que después Lasso sale y nos dice que lo que hay que preservar es el empleo. O sea, a este país le toman del pelo todos los días, y el problema es que a veces el pueblo se deja tomar del pelo. Entonces, como una introducción, a pesar de que el tema de la política y de la ética es un tema mucho más profundo, pues ahí le contesto su pregunta. Correcto. Doctor, ahora yo tengo otra inquietud. Hay un ministro de Economía, el ministro Martínez, y a este ministro hay que ponerle más asesores y más asesores. Si no tiene la capacidad de dirigir las políticas económicas del país, realmente, ¿quién nos está gobernando? Porque unos dicen, no nos gobierna Lenin Moreno, no nos gobierna el presidente. Decíamos que nos gobiernan los ministros, y ahí está Martínez, pero resulta que a él le están asesorando. Ahora no sabemos quién nos está gobernando. Ahora, doctor, ¿quién mismo desde su visión, desde su óptica, está tomando las políticas públicas del país? A ver, los deberes que nos mandan a hacer, los deberes es el Fondo Monetario Internacional. El tema es que los ministros de turno, en este caso el ministro de Economía, lo que hace, en vez de defender los intereses del país y decir esto sí, esto no, lo que hace es
asumir como una política de Estado todo lo que le ordena el Fondo Monetario Internacional, que es el que está gobernando prácticamente el Ecuador y definiendo qué hacer con nuestra economía, con nuestra política, con lo social, que es lo más grave. Entonces, pero cuando nombran este Consejo Asesor, esto es un poco para diluirlo al tema, para incluso eso es un golpe mediático. Miren que estamos consiguiendo los mejores economistas, pero los mejores economistas, primero, o sea, es un doble discurso. Días antes llama a la unidad nacional, pero cuando es la hora de nombrar el Consejo Asesor ad honorem pone puro neoliberal en ese consejo. Entonces, ¿de qué unidad nacional habla? Si está poniendo los que le van a dar la razón a Richard Martínez de todo lo que está haciendo, pero además hay otro tema. Como esta gente no tiene nombramiento ni contrato, entonces no responden por nada. Es lo que pasó acá con un ex asesor del alcalde de Quito, que cuando lo quisieron, quiso la Contraloría entrar, le dijo, yo no tengo ningún contrato. Pero él era el que realmente estaba manejando los temas de la alcaldía de Quito. Entonces, es parte del folclore. Pero en el fondo, ¿quién manda? El Fondo Monetario Internacional. Ellos son los que nos fijan la hoja de ruta y nos dicen qué quieren que hagamos. Y ahí hay una cantidad de desajustes y de sinvergüencerías, porque es que es increíble, y hablando de era ética, es increíble el mundo, porque nosotros los ecuatorianos estamos últimamente, y en estos últimos 20 años, digamos, de una manera muy pícara, muy sutil, nos han llevado a que solamente nos quedemos dentro de nuestros límites territoriales discutiendo estos temas. Pero no vemos la corrupción internacional, esa corrupción internacional que nos despoja nuestra economía, que nos afecta. Y dentro de esto hay una cantidad de cosas. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo puede ser que tenga cara Goldman Sachs de ser calificador de riesgo y a la vez prestamista? O sea ya es el colmo. Pero ese es el mundo. Es un mundo de caraduras. Cuando uno dice, por ejemplo, ¿por qué tenemos una economía devastada aparte del mal manejo? Por ejemplo, ¿por qué tenemos un petróleo ecuatoriano? Independientemente de la pandemia, retrocedamos a diciembre o a enero. ¿Por qué tenemos un petróleo a $50? Cuando el petróleo debería valer mínimo $200. ¿Por qué tenemos petróleo a $200? Porque manipulan la oferta para que haya más naranjas en el mercado y caiga el precio de las naranjas. Más crudo en el mercado y cae el precio del crudo. O sea, los inventores y los creadores de la ley de la oferta y la demanda y de la libre mercado manipulan la oferta y la demanda, presionando a determinados países para que produzcan más y tener un precio de hidrocarburos regalado. ¿Y eso cómo se llama? Corrupción. Eso es antiético. Los términos desiguales de intercambio en el comercio internacional, la división internacional del trabajo, el tema del financiamiento externo donde nos ponen tasas de interés leoninas, de usura. Le voy a poner un ejemplo. Dentro de Estados Unidos hoy el interés es del 0,5%, menos, o sea, la mitad del 1% anual. Y a nosotros nos ponen la tasa que les viene la regalada gana cuando nos prestan algo de dinero y solo indicando para qué nos prestan. El tema de la tecnología que lo usan para crear mundos totalmente desiguales. Y un tema que arrastra al mundo y que fue el tema central del foro de Davos, del foro internacional de Davos, un foro muy importante, que tocó a inicios de este año el tema de la responsabilidad social empresarial, donde no hay ética, donde se privilegia el consumismo como parte de la cultura mundial, donde lo destrozan al ciudadano. Entonces, tenemos que ver también la parte internacional y dentro de la parte local, claro, pues, o sea, ya entrando, usted me dirá por dónde nos vamos metiendo. Yo tengo todo lo que usted quiera como para contestarle. Sí, no, tranquilo. Solamente déjeme recomendarle, por favor, a la gente ahora que visite la urbanización Santa Camila. Ahí tenemos casas hermosas y a un costo súper económico. Averigüe por nosotros, ahí están los teléfonos para que le den toda la información correspondiente. Ahora, doctor, ¿qué hacemos? Al inicio usted decía, no hemos aprendido los ecuatorianos.
No hemos aprendido los ecuatorianos, porque seguimos eligiendo a futbolistas y no tengo nada que ver con los futbolistas, pero ¿serán buenos para jugar fútbol, para patear pelota, para meter goles, llevarnos al mundial? Posiblemente sí, pero para ejercer políticas públicas complicado. Un presentador de televisión, no tengo nada en contra de ellos, pero somos nosotros los responsables, porque nosotros a través del voto les ubicamos en estos espacios. Ahora, doctor, ¿cree que hemos aprendido los ciudadanos ecuatorianos? Estamos a las puertas de las próximas elecciones. ¿Aprendimos la lección? Mire, es un poquito difícil, porque voy a hacer un símil para ver si la ciudadanía me entiende. Cuando se está frente a un alcohólico y lo llevan a este grupo de los alcohólicos anónimos, el primer paso que tiene que dar el alcohólico es reconocer que es alcohólico. Porque ese es el primer paso. Si no reconoce y cree que no es, pero sí, no, pero si solamente me tomo, no. ¿Eres alcohólico o no? Es el primer paso para que entienda que tiene que entrar en una terapia y que tiene que asumir una responsabilidad. El problema es que el ecuatoriano cree que sabe elegir, cree conocer de política, pero es sumamente fácil manipularlo. Y entonces, por eso es que usted va a entender de que quieren postergar las elecciones lo más que se pueda, porque vamos a poner un ejemplo, si la situación se mantiene como la que estamos viviendo en este momento, en donde usted y yo tenemos que hablar a través de un medio telemático, y lo mismo con la gente. No van a poder hacer los shows, las tarimas, con gente con poca ropa, con cuestiones para regalar camisetas, gorras, con desfiles de banderas, con gente asalariada que le pagan una cantidad de X para que esté en una esquina haciendo algo o pegando propaganda. Entonces, cuando usted ve todo eso, ¿por qué no quieren las elecciones? No por el tema del COVID, a ellos no les importa ese tema. Ellos son deshumanizados. Se aprobaron con la ley de apoyo humanitario para votar gente a la calle de manera inmisericordia, con todo lo que tiene esa ley, porque no solamente es eso. Incluso interpretando el artículo del Código del Trabajo para que el empresario se acoja al tema de fuerza mayor y vote a la gente. O sea, no tienen el más elemental sentido de humanidad. Entonces, buscan que sea otro el momento político para que baje un poco, se aplane la pandemia, para hacernos el show de siempre. Pero sin embargo, mire usted está con el celular o está con algún medio telemático y le entra sin pedirle permiso. Esto es grave. Sin pedirle permiso le entra propaganda del que más propaganda hace, que es Lazo. Lazo, Nebot también hace propaganda, pero Lazo está en todo. Entonces entran a su privacidad, lo que usted está manejando, y de pronto está con una propaganda de Lazo. O usted está publicando algo y le meten, porque son hackers, le manejan publicidad. Y de pronto en una entrevista mía, me acuerdo una vez apareció un anuncio de propaganda de Lazo. Y claro, tenía que saltar el anuncio para que vean mi entrevista, pero mientras tanto ya estaba la propaganda de Lazo. Entonces, ellos saben que tienen que ver cómo trabajan en la mente de la gente para confundirla. Y para confundirla, no es que ellos salen a una campaña así, pero sueltos de huesos y dicen, a ver, ¿qué voy a decir acá? No, ellos tienen análisis con compañías, con gente especializada, que les dice qué decir y qué no decir. ¿Cuál es el momento que vive el Ecuador? Le voy a poner un ejemplo. Fruto de este desorden en valores que ha habido en el Ecuador últimamente, porque es un desorden, las cosas hay que llamarlas como es. Hay una cantidad de madres solteras espantosa, o sea, enorme, o sea, desbocada. Y también por las facilidades que se da para el divorcio, hay una cantidad de matrimonios que han terminado. Hoy usted se puede divorciar ante un notario, o sea, más fácil que eso ya que puede haber. Ni siquiera comparece, alguien le representa y se acabó el matrimonio. Lo complicado es casarse. Sí, pero entonces esos datos le pasan a un candidato. Y entonces le dicen, verás, los problemas que hoy está viendo es esto. Y una cantidad de información adicional. Entonces sale Lazo hace 15 días, que ya ha quitado eso porque yo le salí a dar duro. Y salió y dijo, yo quiero ser la voz de las madres solteras y quiero ser la voz de las mujeres abandonadas por sus maridos. Eso es una recomendación de un asesor de campaña para que diga eso, pero él le vale un carajo las madres solteras y las otras. Él está en otro patín. Él lo que quiere es
que le den el chupete, igualito a Álvaro Noboa. Álvaro Noboa se le metió entre ceja y ceja que él tenía que ser presidente. Y ahora tenemos la versión pasteurizada de Álvaro Noboa en Lazo, que quiere ser presidente a como dé lugar. Pero viene el tema, ya que usted cita el tema, la campaña. El financiamiento de la campaña es algo importante. Por ejemplo, un medio de comunicación masivo, una televisora, un diario, radios que están posicionadas como medios de comunicación masivos. Para ellos es la Navidad, pues. ¿No ve que les cae tal cantidad de propaganda que de pronto de la noche a la mañana recuperan no lo que han perdido, sino recuperan o tienen cualquier cantidad de ingresos? Entonces, financiamiento de la campaña. Primero, en la campaña hay un financiamiento real, que es el que se presenta al Consejo Nacional Electoral. Hay el financiamiento oculto, que es ese dinero que llega, pero que nunca es declarado, y que incluso se queda en manos privadas. ¿Por qué razón? Porque a veces le sacan algo a una empresa, le dicen dame $100,000, y van al candidato y le dicen toma 50. Y los 50 ni siquiera fueron a la campaña. O sea, y es una forma de estafar a Raimundo y todo el mundo. Hay un financiamiento externo incluso, muchas veces, no solamente interno. Hay veces hay intereses tan cruzados, que eso ha pasado incluso en Estados Unidos y en otros países, en donde en las campañas políticas ha habido una intervención directa de agentes externos. Hay el papel de los medios de comunicación social, que aparte de tener el interés, son los que realmente generan candidatos. Porque ellos, al dar el micrófono a alguien, lo van posicionando. El tema de las encuestadoras, que eso debería desaparecer en el Ecuador, porque nunca han pegado nada, pero sí están allí para desorientar. Entonces dicen, fulano tiene el 4% y total ha tenido el 20%, y el que tiene el 20% ha tenido el 5%, y así. Entonces parte de esta corruptela, el narcotráfico en el Ecuador. Prácticamente, veamos el ejemplo de Colombia. En Colombia no ha habido un presidente que no ha llegado y no ha sido denunciado por haber llegado como dinero en el narcotráfico. Y entonces, todo esto juega plata de lavado de activos, que también van a la campaña. Entonces, una campaña genera un montón de compromisos. Compromisos que después se tienen que traducir o expresarse en dos tipos de tronchas. Las tronchas visibles y las tronchas invisibles. Una troncha visible, por ejemplo, es yo te doy como cupo que construyas los hospitales de Pedernales, de aquí y de acá, como el caso de Daniel Mendoza. Troncha visible. Ese es tu cupo, porque no es que él puede llegar y decirle al señor de Tamayo del SECOV, ¿sabes qué? Yo vengo acá y dame este contrato. No, pues alguien le llama de arriba y le dice a Tamayo, atiende la de Daniel Mendoza. Entonces llega y tiene un cupo, troncha visible. Troncha visible, véndele insumos médicos a tal institución. Tronchas. Pero hay las tronchas invisibles también, que tienen que ver, por ejemplo, cuando un banco, por ejemplo, no le pidieron contribuciones al banco para esto de la pandemia, cuando anunciaron que iban a contribuir. Esos son millones de dólares que les dejaron en las manos, en los bolsillos de ellos. Pero aparte de eso, un sector bancario que vive feliz porque no les regulan adecuadamente las tasas de interés bancario. Esa es una troncha, eso es corrupción, porque el Estado no ejerce el poder de regulación, porque el Estado tiene 4 poderes básicos, tiene otros más, pero en esta materia tiene poder de regulación, poder de control, poder de sanción y poder de gestión. Entonces, no regula, no controla. Tenemos una superintendencia de control de poder del mercado. ¿Cómo? Usted dígame la marca de un carro que usted diga, y esa marca de carro tiene la firma El Jury. Y de acuerdo a la ley de control de poder del mercado no pueden haber monopolios. Pero el Jury es Telerama. Entonces, ¿cómo se pelea usted con el Jury? Además con el poder. Si llegó a colocar hasta el jefe del SRI. Entonces, se pagan los favores de una campaña y del poder económico de 1000 maneras. O sea, te pongo una persona en el SRI, ahora sí, a este le pones una determinación, a este que le pusiste
le anulas la determinación con un escrito de 3 hojas. A este no, porque además se mezcla ya con la política. A este lo castigas, a este lo pones contra la pared, a este lo ayudas. Entonces, la política comienza a mezclarse con la antiética. Y tenemos lo que tenemos. Entonces, pero hay un tema que la gente no lo ve. Estaba leyendo algo el otro día y un autor internacional, que a veces no hay que pararles mucha bola a todo lo que viene de afuera. Y a mucha gente que tiene un interés por deformar la realidad. Y decía que en las dictaduras es cuando hay más corrupción, hay mentira. Es en las democracias. Porque en una dictadura, por último, el que manda, manda. Y si dice que se hace tal cosa, aquí se hace, pues. Y se hace otra, o no se hace esa cosa y se hace otra cosa, acá lo hace. Acá no, acá hay que repartir la troncha. Entonces hay cuotas regionales. Entonces aparecen procesos de... ¿Por qué cree usted que aparecen procesos de desconcentración y una cantidad? Por ejemplo, sector eléctrico le doy a Cuenca. Es una cuota. ¿Pero por qué le doy a Cuenca? Porque aparte de darle a Cuenca, le estoy dando la contratación del sector eléctrico. Entonces, en democracia, para poderse sostener en el poder, se busca ver cómo estoy de acuerdo con la mayoría, y la mayoría come. Y comen duro y recio. Entonces, por eso también tenemos un tema que calza con el tema ético. ¿Por qué no tenemos una planificación en el Ecuador? Porque el plan de desarrollo del Ecuador es un adefesio. Porque nunca se lo cumple en ningún gobierno. No se lo cumple. Y no hay planificación vinculante, sino referencial o indicativa. Porque de pronto aparece un compromiso. Aparece un compromiso de la noche a la mañana. Ya no vamos a hacer esto, sino vamos a hacer esto otro, que no está en el plan. ¿Dónde está en el plan eso? Entonces, no hay planificación, afectan al desarrollo del país, porque comienzan a utilizar la contratación pública, la orientación de los proyectos en función de la corrupción. En función de la corrupción. ¿Acaso no es corrupción, por ejemplo, hacer que la CNT, una empresa viable, que además por norma constitucional no puede pasar al sector privado, la pongan para entregarle en una especie de concesión, pero que es una venta disfrazada? ¿Cómo puede ser que entreguen campos petroleros cuando el Estado tiene costos de producción más bajos que las empresas transnacionales? ¿Cómo puede ser que quieran convertir la refinación en un negocio privado cuando es un servicio público? Es corrupción. Es corrupción porque estoy entregando un servicio público donde no puede haber lucro a una empresa transnacional para que venga a hacer la fiesta con un mercado cautivo. Entonces, cuando uno ve esto, se va dando cuenta de cómo camina la corrupción del lado de la política. Ahora, la impunidad no es una impunidad que aparece así nomás. La impunidad es selectiva. Es selectiva porque dicen a este sale con grillete, o quien sabe sale directo a la cárcel y no lo saco. Por más que tenga derecho a la prelibertad, no lo saco. Pero a otro con grillete, y por fin a una tercera persona sin grillete. Cuando han hecho, a ver, el caso de Carlos Luis Morales no es exactamente el mismo caso como institución del caso de la Secretaría de Riesgos. La señora Ocles, como es parte del gobierno y parte de ruptura, salió tranquilamente sin ningún grillete. Entonces no salió con ese estrés que sí salió Morales, y tampoco tiene lo que le aplicaron a Glass, independientemente de quién es culpable y no. Pero el tema es que las medidas cautelares se las aplica en función de cómo tienen controlado la justicia. Entonces, aparte que hay una justicia tarifada, hay una justicia politizada, y ahí la gente se equivoca porque hablan, bueno, yo tampoco voy a estar no estoy para contradecir ni corregir a todo el mundo, pero sí de vez en cuando decirles, lean un poco más, estudien, investigan. Por ejemplo, la lawfare, que lo dice todo el mundo, el expresidente Correa, todo el mundo está en la boca, el lawfare. Lawfare quiere decir una guerra judicial. Pero un pleito judicial es una guerra. Normalmente es una guerra porque hay alguien que acusa y alguien que se defiende. Alguien que presenta una demanda y alguien que contesta a la demanda. Es una guerra. Y el árbitro es el juez. El tema no es un lawfare, el tema es que hay una justicia politizada que ve
por ejemplo, ¿por qué ven la campaña del 2013 y por qué no vieron la campaña del 2017? Ya se va a ir el presidente Moreno y hasta ahora no le analizan la campaña del 2017. Entonces, ¿por qué aquí sí y aquí no? Cuando tienen las dos denuncias. La una le llamaron arroz verde y le cambiaron de nombre por las santas y le pusieron caso sobornos. Y acá tienen el caso Lucas Majano. ¿Por qué no analizaron las dos concomitantemente? Porque la una le afecta a cómo el presidente Moreno llegó con esa campaña y están esperando que llegue a que se vaya para que alguien vea, pero cuando él ya no esté en el país. El tema del papel de los órganos de control, que muchas veces son parte de la troncha política. Recuerde usted a Lucio Gutiérrez. A Lucio Gutiérrez no lo votaron porque la gente decía, en Quito en especial. Les tomaron del pelo a una cantidad de gente que salió a la calle. Los social cristianos perdieron a las Cortes de Justicia. Porque Lucio Gutiérrez, con lo que activó a la Corte, a la Asamblea, al Congreso, en ese entonces no había Asamblea, activó al Congreso. El Congreso toma la decisión de defenestrar a la Corte y poner lo que se llamó la Pichicorte. Y después lo acusan a Lucio cuando la decisión la tuvo la Corte, pero el objetivo era votarlo para poner la nueva Corte, nuevamente que les den a los social cristianos la Corte. Entonces, el poder político, la ética, la corrupción, está mezclado en todo. Los contrapesos, cuando alguien dice porque, oiga, mi amigo, para hablar bonito en materia de política, es que es de comprarlos. Es una cosa espectacular. La democracia funciona en base a contrapesos y no sé qué y no sé cuánto. ¿Qué son los contrapesos? Los contrapesos al final se convierten en factores de corrupción, porque son contrapesos para compartir el poder. Fíjese que Fabián Alarcón, siendo un solo voto en el Congreso Nacional, llegó a ser presidente encargado, porque fue al Cortijo a ponerse a las órdenes de León Febres Cordero. Entonces, esos peligrosos, los que inclinan la mayoría acá o acá, esos son los que hacen la fiesta. Los que hacen el papel durísimo de poner la cara de tuco, como saben decir, son los asambleístas o congresistas o diputados del gobierno, porque tienen que estar defendiendo toda la estupidez que hace el gobierno. Los de la oposición no ganan mucho porque, salvo que hagan una mayoría, y si no están siempre denunciando y viendo que pescan. Pero hay en la mitad, esos 10, 15, 20 que se pasan para acá, se saltan para acá, y lo que llaman de frente, así, con ese cinismo, las mayorías, las minorías móviles. Es más o menos, ¿cuánto hay? Voto acá, ¿cuánto hay? Voto acá. Pero a veces como no pueden darles en efectivo, les dicen ya, te doy la CENEL, te doy el seguro, te doy el BIES, te doy las aduanas, te doy lo que sea. Entonces, la política está mezclada con la corrupción, pero hasta los huesos. Y eso no lo puede negar nadie. Los juicios políticos, mire usted es joven todavía, no debe haber vivido bien esa época. En la época del presidente Sixto Durán Ballén, le llamaron de frente, así ya, fue una cosa cínica, le llamaron de frente los contratos colectivos, así le llamaban, y estaba en la prensa eso, con ese nombre, contrato colectivo. Usted le preguntaban qué es un contrato colectivo, usted pensaba que era un contrato firmado con una fábrica, con el gerente de una fábrica. No, el contrato colectivo era el pacto que firmaba el gobierno con la oposición para que no le siga votando ministros con los juicios políticos. Entonces decían, si no firman el contrato colectivo, que era, deme tales instituciones, deme la troncha aquí, acá, lo de aquí, lo demás acá. Si no me dan eso, seguimos enjuiciándolos y los seguimos votando. Hasta que tenían que negociar. Entonces, todo eso va creando, y aparte de eso tiene que ver otro tema de la corrupción. Antes de darle la palabra, porque tiene que usted también anunciar. Lo que viene del exterior, o sea, ¿qué es lo que vino dentro de uno de los vagones del tren del neoliberalismo? Porque es uno de los vagones, pero concreto. La discrecionalidad en la contratación. Todo se volvió discrecional, porque incluso le comenzaron a facilitar una contratación disfrazada, ya ni siquiera de emergencia, sino bajo una figura que se llama, en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
la contratación por el giro del negocio. Ya no necesita usted justificar emergencia y va a discrecionalidad. Entonces, todo lo contratado desde hace bastantísimo tiempo es de manera directa prácticamente. Pero esto vino del neoliberalismo de afuera. Para ellos venir a llevarse la carne y dejan para las empresas nacionales unos cuantos huesos. Pero es parte de la corrupción. Mire el tema de la alcaldía de Quito, el tema del aeropuerto. Le entrega el presidente Noboa a la alcaldía de Quito, al municipio de Quito, la competencia para el tema de los aeropuertos. Le entrega. Pero dentro del decreto le hace constar que deberá crearse una sociedad anónima del municipio. Entonces viene la pregunta, mi amigo, y los que me están escuchando, si hay abogados, qué mejor. ¿Para qué? ¿Por qué el municipio no hizo directamente el proceso de contratación, de concesión del aeropuerto de Quito, del de Tababela? Porque tenía que someterse a la ley de contratación pública. Entonces, cuando pusieron como condición que sea sociedad anónima, entonces ya no hay ley que rige la contratación y se fueron por el Swiss Challenger, que no está contemplado en la ley de contratación pública, que es el sistema de contratación menos transparente en el mundo. Y con ese sistema contrataron el aeropuerto. Con el justificativo, Quito es la capital y necesita tener un aeropuerto, sí, pero no a ese precio. Y ahí hubo un doble perjuicio a la capital. Que el quiteño hasta ahora no aterriza, no aterrizan. O sea, uno les puede repetir 20, 30 veces, entra por aquí, sale por acá. En el decreto del presidente Noboa dice dos cosas. Una dice que entrega al municipio de Quito la construcción, operación y mantenimiento del nuevo aeropuerto. Ya, eso lo hizo con Tababela. Y luego dice inmediatamente en el decreto, dice, y la operación y mantenimiento del actual aeropuerto Mariscal Sucre. ¿Qué pasó con el Mariscal Sucre? Nunca se reformó ese decreto. Y sin embargo, asumieron que ya no había el aeropuerto, le metieron retroexcavadoras. ¿Por qué? ¿Por qué? Por sapos. Porque cogieron a todos los usuarios del aeropuerto de Quito, anulando el aeropuerto, que vayan a engrosar la fila de la gente que paga tarifas aeroportuarias, tasas aeroportuarias en el nuevo aeropuerto. Hasta el día de hoy que usted y yo estamos hablando, 22 de junio de 2020, ese decreto de Noboa no ha sido reformado. Y autorizaba dos momentos, el nuevo aeropuerto y que se mantenga la operación del aeropuerto Sucre, Mariscal Sucre. Entonces, esa es política más corrupción. Y los que hicieron estos juegos son salvadores de la patria. O sea, caminan por las calles como que no pasa nada. Han hecho unas fortunas descomunales. Entonces, mientras el pueblo no termine de entender cuál es su papel, el Ecuador y cualquier país es exactamente igual que una empresa. Los accionistas es el pueblo. Los que manejan el Estado es nada más que los representantes, los mandatarios, los que tienen a su cargo la administración de la compañía. Pero los accionistas, si les da la gana, le pueden pedir cuentas al que está gerenciando la empresa y decirle, no me gusta lo que está haciendo. Pero el pueblo se olvida, aparece cada 4 años para ser sujeto de un nuevo timo, de un nuevo engaño. Entonces, mire usted algo de lo que tenía para compartir con ustedes y tengo más cosas. Desde luego, todo depende del tiempo de ustedes. No, todavía tenemos tiempo, doctor. Mire, este tipo de políticas, al parecer, no es de este gobierno, viene desde hace muchos años y muchos gobiernos atrás, pero pareciera ser que el gobierno de Lenín Moreno se agrava o un punto de quiebres con la famosa consulta popular. Y yo hice un comentario y decía, a ver, los que hicieron campaña por el sí, los que se subieron a la camioneta, porque se subieron varios partidos políticos, varios políticos que estaban enterrados, que ya no existían, aprovecharon esta consulta popular para aparecer. Yo conversé con varios, ya es el momento de aparecer. A ellos no les interesaba absolutamente nada de qué se trata la consulta popular, doctor. Ahí se agrava la situación del país para vivir ahora esta realidad. Pero desde luego,
¿No ve que cuando usted va a hacer algo indebido, requiere necesariamente de impunidad? Y también requiere impunidad a su favor y tener un arma con las funciones del Estado y los órganos de control para perseguir al que no está de acuerdo. Entonces, le tomaron del pelo al Ecuador. ¿Por qué le tomaron del pelo al Ecuador? Porque le hicieron unas preguntas inductivas para que se equivoque. Como por ejemplo, recuerdo dos de las primeras preguntas. ¿Usted está de acuerdo en que no prescriban los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes? ¿Quién va a decir que no está de acuerdo? Sí, pues, que no prescriban. Entonces, sí. ¿Usted está de acuerdo que una persona acusada de corrupción no vuelve a ejercer un cargo público? Sí. Y la tercera vino la de la consulta popular, la del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, 7 veces sí, 7 veces sí, me voto. De frente. Yo tengo todas las grabaciones de sus participaciones. Lazo, Gustavo Larrea, la Izquierda Democrática, Sociedad Patriótica. Todo el mundo estuvo con el sí. Prácticamente todos. Pero ¿cuál era el objeto? Asaltar los órganos de control y las cortes. Lo primero que hicieron, porque no son tontos, lo primero que hicieron fue defenestrar la Corte Constitucional cuando ellos no podían defenestrarla. Porque el mandato popular era que el Consejo Transitorio pueda evaluar las autoridades designadas por el Consejo Cesado. ¿En qué momento el Consejo Cesado tiene la competencia para nombrar la Corte Constitucional? No tenía la competencia. Entonces no podían evaluarla. Sin embargo, le evaluaron y votaron los miembros de la Corte, que fue de lo primero que hicieron. ¿Para qué? Para que mientras consumaban el asalto, no haya una Corte Constitucional que no esté capturada, para que nadie pueda recurrir a la Corte Constitucional. Más de casi 6 meses no tuvimos Corte Constitucional. Y en ese periodo prácticamente podríamos decir que el Ecuador no vivió un Estado de Derecho. Entonces el tema es grave. Y entonces después hicieron barbaridades. La designación del Consejo de la Judicatura, lo que votaron 23 de 36 jueces de la Corte Nacional de Justicia, haciendo una evaluación que no podían hacerla. Era imposible que la hagan porque el Código Orgánico de la Función Judicial no permitía que se toque las sentencias, peor en un sistema de evaluación abierto. Vamos a analizar todo lo que ha actuado en sentencias toda esta gente. Están poniendo en inseguridad jurídica al Ecuador, y lo hicieron, porque el objetivo era sacar gente y poner la gente de ellos. Se tomaron los órganos de control, los ratificaron al Contralor, cuando el Contralor General del Estado no tenía nada que hacer allí. No tenía nada que hacer porque el Contralor ya dejó de ser Contralor encargado cuando Polit la sustituye a Celi con Sabet Chamón, y él rompe la acción de personal. Y luego otro tipo de designaciones que se dieron. Entonces, tenía un objetivo claro, silenciar a la gente. Incluso una cosa gravísima, el mandato popular, porque el ejercicio del Consejo Transitorio tenía que sujetarse a tres cuestiones: a las preguntas, a las enmiendas que se consultaban al pueblo y al mecanismo de funcionamiento del Consejo, que estaba anexo a la consulta. ¿Y el mecanismo qué decía? Que podían evaluar solo durante 6 meses. Eso se venció el 27 de agosto del 2018 y siguieron evaluando. En materia de derecho, nada de meterle política ni nada, solamente de derecho puro. Ellos ya perdieron la competencia para evaluar el 27 de agosto del 2018 y siguieron evaluando. Todo eso es nulo. Y cuando el Consejo Transitorio, elegido por votación popular, quiso revisar determinados actos, salió la Corte Constitucional, la nueva que la nombraron también absolutamente de manera inconstitucional, porque el Consejo de Participación Ciudadana no tenía por qué aprobar una cantidad de cosas. Eso era materia de una comisión que expresamente está creada por la Constitución. Y entonces salió la Corte y asimiló las funciones del Consejo de Trujillo como que tenían competencias o potestades extraordinarias. Y esa palabra no existe en la consulta. Y lo transitorio, que alguien que está oyendo puede tomar un diccionario, cualquiera, si es mejor el diccionario de la Real Academia de la Lengua.
Lo transitorio es lo perenne, no es lo fijo. Y claro, no, es que tuvo facultades extraordinarias. O sea, en plena luz del día le toman del pelo al Ecuador entero. Y entonces volvieron, pero además eso es grave, porque lo que hicieron es, durante el periodo que estuvo Trujillo y su combo, le dieron una especie de impunidad, porque usted no podía por esa resolución constitucional revisar lo actuado por ese Consejo Transitorio. ¿Qué quería decir? Esto es sacrosanto, esto no se puede ver. ¿Cómo es eso? Si era nada más que un Consejo transitorio, perenne. Y ellos mismos se asimilaron, porque en este país le meten el cuento a todo el mundo. En vez de decir, el Consejo Transitorio aprueba la siguiente resolución, ponían mandato, para asimilarse con la Asamblea Constituyente. Mandato. ¿Cuál mandato? Hicieron lo que les vino a regalar la gana, y ya cuando tuvieron captado todo, entonces ahora sí vienen con toda la fuerza, en todos los temas que quisieron hacer para implantar el neoliberalismo. Cuando él en la campaña del 2017-2021 dijo, no a los paquetazos, no a las privatizaciones, no a los despidos intempestivos. Y todo está caminando en ese sentido. Paquetazos, despidos y privatizaciones, que estamos a las puertas de que comiencen a rifarse los activos. Eso tiene nombre y apellido: corrupción, faltamiento a la ética, manejado políticamente con la alcahuetería de los medios de comunicación social masivos. Entonces, la política de la que estamos hablando es así de trucha, de corrompida. Pero ahora, doctor, ya sabemos, todos creo que conocemos más que nadie en este tiempo, de que políticos, autoridades electas, nos han fallado realmente. Estamos a las puertas de una nueva elección. Yo personalmente creo que como ciudadanos no hemos aprendido realmente. Estoy convencido que si viene nuevamente un candidato con una funda de arroz, al otro día votan por ese candidato. Lamentablemente, creo que esa es la realidad del ciudadano de nuestro país. Pero, ¿qué hacer, doctor? Les voy a transmitir una pregunta que nos estaban diciendo, que nos estaban enviando por acá, doctor. Usted, doctor Tandazo, debería ser la persona que lidere un nuevo cambio. ¿Ha pensado, se le ha venido la idea, ahí la propuesta de que el doctor Augusto Tandazo tenga la posibilidad de liderar un cambio, de liderar un giro en esto de la política, doctor? A ver, yo hago opinión desde hace muchísimo tiempo. Ahora lo hago más en redes sociales, antes lo hacía en otros medios. Y he tenido luchas muy destacadas, como por ejemplo, lideré la salida de la Occidental del Ecuador, de la OXI, en el 2006, que eso fue un trabajo mío de 2 años. Y claro, la gente me ve en todo lo que... Yo tengo un promedio de más o menos anualmente... Si tengo un promedio de más o menos 2 y hasta 3 entrevistas cada día a veces. Se puede imaginar el número de veces que estoy en los medios. Entonces hay mucha gente que piensa que yo podría ser una opción. Pero primero, yo no puedo cambiar mi forma de pensar. O sea, esto es lo que ponen en duda la gente, no de mí, sino en general. Como que la ideología, algo que lo que decía Fukuyama en el libro El fin de la historia. O sea, ya no existen las ideologías. No, las ideologías existen. Lo que pasa es que los lobos se quieren disfrazar de corderos para hacernos creer que todos son lobos, que todos son corderos, perdón. Entonces no es así. Yo soy una persona de centro izquierda, yo no soy de derecha. Yo he tenido opciones en la vida de que me propongan una cantidad de cosas, más bien del otro lado. Pero del lado de acá hay muchos egoísmos. Es más, en este momento nos sorprendió Virgilio Hernández diciendo que van a ir a un voto telemático para elegir las primarias. Y entonces uno dice, pero un voto telemático es con una lista, para que saber quiénes votan, porque usted no va a poder ingresar así desde su celular o desde el mío, o desde una computadora y decir voto por tal, porque tiene que estar en una lista, o sea, tiene que estar empadronado. Entonces, ¿cuál es la táctica? Voten por nosotros y súmense todos. Eso no es así. Entonces, pero además, mire, estaban ya comiéndose las nueces antes de pelarlas y de pronto les aparece el bombazo del Contralor y ahora no tienen ni siquiera movimiento.
y estaban ya repartiendo escapularios. Entonces, maduren, que hay que primero establecer consensos. No hay que capturar la política ni desde la derecha ni desde la izquierda. Permitan que el pueblo se exprese, que la gente decida quiénes son los que pueden representarlo. O sea, no tengan esa cuestión de que, no, es que esto tiene que ser así. Y además, tenemos que tener la libertad de elegir, porque lo que tenemos que movernos es en base a ideologías, no en base a personas. Porque cuando ponen personas por delante, es como que todos tenemos que seguir ese pensamiento único. Y entonces ahí el tema nos hace ver que estamos retrocedidos en el tiempo. Usted ha visto que, por ejemplo, en Francia se cree el partido sarkozista, o el movimiento sarkozista, o el movimiento macronista. O sea, y lo mismo en España, y lo mismo el movimiento en España, el movimiento zapaterista de Zapatero, del expresidente de la República. No, pues, o sea, es el PSOE, Partido Socialista Obrero Español. Entonces tenemos que manejarnos con ideologías, pero no con nombres. Y toda la gente dice que yo soy tal y cual porque yo me debo a tal Mesías. Entonces ahí estamos mal. Estamos mal porque tenemos que entender que esa no es la política. Pero un tema que yo lo planteo, yo estoy olvidando su pregunta. El problema del Ecuador no está en el 2021. El problema del Ecuador es hoy. Hoy. Es hoy, mañana, pasado mañana. Máximo en esta semana y la otra. O en 3 o 4 semanas, no más. Porque para el 2021 ya está todo consumido y consumado. Entonces, esos liderazgos más bien le dicen al revés. Tenemos que recuperar la patria el 2021. ¿Qué vas a recuperar el 2021? ¿Qué vas a recuperar? El tema es hoy. Ahí viene el tema. ¿Por qué no se oponen a las cosas que hoy se están haciendo? Yo por eso los invito que se pronuncien. Por ejemplo, a ver, le voy a poner un ejemplo. El gobierno acaba de vender 50 millones de barriles de petróleo, con lo cual compromete el petróleo vendido del Ecuador hasta el 2025. O sea, los próximos 4 años del próximo gobierno no tiene petróleo, porque solamente tendrá que cubrir los compromisos de venta, porque ya le pagaron el dinero acá. Son 2.400 millones que le van a dar por estos 50, van a conseguir un crédito por esto. Entonces viene el tema. ¿Por qué no salen este rato a atacar eso? Permítame que le haga la pregunta, yo soy el periodista, usted es la persona invitada. ¿Por qué no salen a atacar hoy la preventa petrolera que acaba de hacer el gobierno, que compromete el saldo exportable del Ecuador hasta el 2025? Yo creo que en muchos de los casos por desconocimiento. No. Me refiero a los movimientos de izquierda. Sí. No debe ser rentable para sus fines, posiblemente. No es que no es rentable. Lo que pasa es que, ¿cómo le dicen al gobierno? ¿Por qué prevende si ellos prevendieron también? Vea que usted que tiene que aterrizar también. ¿Cómo salen a decir el seguro social está en las puertas de una crisis descomunal? ¿Cómo salen a decir? Les van a decir, pero si ustedes también ¿qué? ¿No se acuerdan lo de Richard Espinosa? Cuando aprobó incluso un acta de directorio del Consejo Directivo del IES, anulando la deuda del Estado al IES, año 2016. ¿Sí me está escuchando el año? ¿Y? Entonces, ¿cómo entran a hablar del seguro? Entonces, por eso es que tiran el tema, es que tenemos que recuperar el 2021. No, hablen de lo que está pasando hoy. Hablen de lo que está pasando hoy. Pero ahora, doctor, resulta que si nos vamos a la derecha, sabemos perfectamente cuáles son las políticas. De hecho, ahora estamos viviendo con las políticas de la derecha. Y la izquierda tenemos por ahí el correísmo que acaba de decirnos, ¿no? O sea, que es posiblemente una continuación de los 10 años anteriores. Al pueblo ecuatoriano, ¿qué le queda? No, sí le quedan opciones y usted las va a ver en los próximos días. ¿Sí? Sí le quedan opciones. Pero yo precisamente los invito a que... Aún no sabemos, no tienen nombre todavía.
Por lo pronto, no me alegra de ninguna manera, y lo digo claro, porque la maledicencia es grande y después van a pensar que yo estoy diciendo. Pero en este momento el correísmo no tiene ni movimiento. Si el Contralor lo que está es destituyendo a la señora Tamaín y está pugnando porque desaparezca Fuerza Compromiso Social, no tiene ni vehículo para trasladarse, para moverse en las elecciones. Claro, se confiaron, o sea, y vamos para el 2021, pero la pelea era ahora. Y no querían pelear hoy, no quieren pelear hoy. Cuando estuvo preso Glass, ¿qué movilizaciones grandes hicieron? Cíteme una usted. Allá, obviamente con una declaración desde la distancia y el compañerito y no sé qué, sí, pero y la capacidad de movilización con el pueblo, y no había la pandemia. Cuando fue las protestas de octubre, ¿usted vio banderas que identificaban gente que estaba peleando por eso? No. Pero además, mire lo que dice la gente. No, ya, tranquilos, ya viene Correa. Primero, Correa no puede ser candidato a presidente, porque no hay la reelección. Segundo, tenemos el 80%. ¿Y por qué teniendo el 80% de la votación? Por ejemplo, perdieron en el 7 veces sí. O sea, me está usted haciendo hablar de temas de la política y estábamos hablando de política y corrupción. Pero en el fondo el pueblo tiene que aprender a pensar un poco y entender. Entonces quieren, o sea, yo soy el único que puedo jugar hasta en el fútbol. Cuando un jugador ya ha tenido su oportunidad, un poco como que dicen, ve, dale la oportunidad al otro, haz esto y mueve las fichas. Pero acá es... Entonces, pero van a... Esto, yo pienso que en el corto plazo van a haber sorpresas. Pero Augusto Tandazo no estaría en el correísmo, definitivamente. A ver, yo no me diga esa palabra, porque con esa palabra usted lo que está haciendo es asustarme. Digamos que eventualmente podríamos hacer con los grupos de izquierda una unidad con Fuerza Compromiso Social, que es el verdadero movimiento. Pero cuando usted me dice el correísmo, es que entonces yo tengo que aceptar que hay un Dios allí. No, o sea, que me diga que unámonos con Fuerza Compromiso Social en alguna cuestión coyuntural o estructurada, es una cosa, pero cuando usted dice el correísmo, o sea, estamos volviendo al velasquismo. Pero usted cree que, o sea, ya hablando a calzón quitado, como se dice, doctor, ¿no cree que Compromiso Social está, como usted dice, liderado por ese Dios, por el que da un viscerazo? No, pero no contribuyamos a que eso se siga firmando. O sea, es respetabilísima la posición de un expresidente dentro de un movimiento, pero no puede usted decir el correísmo, porque está usted más o menos diciéndoles a todo el mundo que el mundo comienza y termina con la figura de él. Entonces están hablando de un mesianismo. Con todo respeto a él, yo no estoy faltando al respeto. Y esto de pronto alguien lo utiliza y dice, nos están atacando. No, yo no estoy atacando, solamente que les digo, pónganle un nombre. Mire, por ejemplo, RC, Revolución Ciudadana, ¿qué quiere decir la R? Rafael. ¿Y qué es la sede ciudadana? Correa, o sea, es como que yo mañana creara un movimiento y le pusiera, por ejemplo, se me ocurre este rato, Acción Transformadora, y más abajo pongo Augusto Tandazo, AT, Acción Transformadora. O sea, yo soy el camino, la verdad y la vida. No, pues, mi amigo. No, pues, o sea, no es así, o sea, y que la gente de izquierda, que generalmente ha tenido un pensamiento que no ha sido justamente de ese estilo, caigamos en eso, yo no lo veo correcto. Entonces, yo lo que veo es que la ideología de centro izquierda tiene que organizarse. Pero no es que usted, lo que usted me dijo hace un rato, usted estaría con el correísmo, no me pregunte así, porque yo no voy a... Porque la respuesta sería no. No, pues no, es que no con el correísmo, pero podríamos, por ejemplo, conversar con Fuerza Compromiso Social, que es otra cosa. Es un movimiento que tiene nombre y apellido. Claro que sí. Porque si no estamos esperando que desde Bélgica alguien diga, este va, este no va, este sí va, este va de asambleísta, este no. Ya, pues entonces. Sí.
O Y cuando pasó, o hagan las primarias de forma telemática. O sea, estaríamos esperando. pues telemática no, mi amigo, ya lo estoy explicando. Porque para usted poder acceder con un teléfono o con una computadora, usted necesita que le den una clave para acceder. Entonces ellos capturan esa clave y ellos van a imponer los candidatos. Entonces, ¿de qué unidad de la izquierda están hablando? No va a haber unidad. Tranquilos, no pasa nada. Si no hay la unidad a partir de ellos, porque ellos están negando la posibilidad de una unidad real. Porque incluso Virgilio Hernández me hace una aclaración en el Twitter, que se la contesté. Y Virgilio Hernández me dice que ¿por qué lo ataco? Yo no estoy atacando, está nervioso, Andrés pone nervioso. Yo lo único que le digo es, y la aclaración fue peor que lo que dijo, porque da a entender y dice que ellos no están con el voto telemático, que ellos están peleando porque no haya voto telemático en las elecciones generales. Entonces yo tuve que sacar las declaraciones que hizo en El Comercio, que él dice que habrá voto telemático, ¿para qué? Para las elecciones, las primarias, la elección de candidatos, no la elección ya definitiva. Entonces, en las primarias dicen voto telemático, que además es una inconsistencia, pues. Porque ¿cómo puedo decir, me gusta el voto telemático para nosotros designar a los candidatos, pero no me gusta para elegir presidente y asambleístas? O sea, acá sí es un sistema viable, acá no lo es. Pero además, ¿cuál es el sentido? Que mañana le dicen al país, hemos hecho ya el tema y sucede que es fulano y perenceja a los candidatos, ya. ¿Y saben qué? Compañeritos, todo el mundo súmense. No, pues así no es el tema. O sea, si es así, ¿qué podemos hacer? O sea, tranquilos, nosotros optaremos por alguna situación o seguir haciendo análisis, seguir en lo mío y seguir diciéndole la verdad a la gente, porque yo estoy comprometido con la verdad, yo no estoy comprometido con ninguna persona en particular. Si yo tengo que decir algo, lo digo. Y si en el camino está alguien que no le gusta, pues no es mi problema. Sí, como tiene que ser realmente, doctor. Bueno, hemos consumido 90 minutos de nuestra programación, de nuestra vida, y realmente ha sido muy importante, doctor. Yo quiero agradecerle infinitamente a usted e invitarle, que no sea la primera ni la última, que ayudemos a fortalecer esta política, esta fusión de la política con la ética realmente, porque también hace falta espacios en los medios de comunicación, también hace falta espacios en los comunicadores, en los periodistas, para que este tipo de temas sea un poco más amplio y se democratice lo que estamos conversando, doctor. Así que yo quiero agradecerle infinitamente y hacerle la invitación para que, insisto, no sea la primera ni la última vez que estemos conversando estos temas. Mire, amigo, primero, no por nada, yo no lo estoy reclamando, pero se quedó mucha tinta en el tintero. Todavía había mucho que cortar del tema sobre la corrupción y la política. Había cantidades de temas adicionales, pero no importa, algún otro rato lo veremos. Decirle algo que es importante. La gente tiene una confusión. ¿Por qué? Por desconocimiento. La gente cree que la libertad de expresión le pertenece a los medios. La libertad de expresión, según las convenciones internacionales, la libertad de expresión le pertenece inalienable de las personas. Lo inalienable es lo que no se le puede discutir el dominio a una persona. Entonces, usted puede hacer libertad. La libertad de expresión radica en la libertad de pensamiento, porque usted expresa su pensamiento. Entonces, libertad de pensamiento y de expresión a la gente. De tal manera de que ahora lo están haciendo. Bien que lo estén haciendo. El mundo nos está llevando a las redes sociales para evitar la captura de la verdad a través de los medios de comunicación, que no son más que grupos plutocráticos vinculados al poder real, al poder económico. De tal manera que lo que usted está haciendo y otros medios más es liberar la libertad de expresión para que la gente se pueda expresar y que a través de eso la gente pueda optar por aprender a pensar por sí mismo. Entonces, tómenlo de la mejor manera. Yo pienso que las redes sociales y las plataformas digitales están para quedarse de aquí, para toda la vida.
Y por eso es que están preocupados y comenzaron esa campaña de las fake news y no sé qué y no sé cuánto. Y mire Daniel Mendoza, con esto termino. Daniel Mendoza, de triste recordación que ahora está preso por el tema de la construcción del hospital de Pedernales. Él ya mandó pues, el proyecto de ley para regular el uso de las redes. Él lo que quería es regular el uso de las redes. Y dice que hay que regular las redes porque difunden noticias falsas que pueden traer una cantidad de problemas a un país. Claro, porque denuncian corrupción. Entonces, como denuncian corrupción, hay que anular las redes. Pero qué flaco favor le hizo a su proyecto de ley que ahora está en la cárcel. ¿Quién querrá resucitar ese proyecto de ley con Daniel Mendoza, que lo encontraron con $1.600.000 a su gente? 600.000 y pico de dólares en efectivo y 1 millón más o menos en cheques. ¿Podrán resucitar esa ley? Las redes sociales es este momento el mejor vínculo, el mejor vehículo para transmitir conocimientos, experiencias, pensamientos. Así es que más bien fortalézcanse. Háganle un bien a la ciudadanía manteniendo las redes sociales y teniendo ese espíritu libre de ayudar a que la gente reciba un pensamiento más amplio, más profundo sobre los temas, porque eso libera la mente y hace que la gente se desesclavice. Por eso me despido con esta frase. Yo no soy por si acaso pastor, alguien puede pensar que soy pastor o alguna cosa, pero soy un lector de... O la pinta, ¿no? No. Lo que pasa es que soy un lector de muchos temas. La Biblia tiene una frase que la han utilizado en la política también. Dice, la verdad os hará libres. Por conclusión, la mentira te hace esclavo. No seamos esclavos de la mentira. Trabajemos en defender la verdad, porque la verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? Del pensamiento. Nos libera de la ignorancia y nos permite tomar decisiones correctas. Duélale a quien le duela. Yo no soy una persona que ataco por atacar, ni estoy en el plan de destrozar a nadie, pero eso pasa a veces, con eso me despido, cuando la gente se quiere comer las nueces antes de pelarlas. Así es que ya nos seguiremos viendo y ojalá algún rato sigamos tocando estos temas. Doctor, yo quiero proponerle algo, ahora que estamos conectados, hay cualquier cantidad de gente que nos está observando y a mí me gustaría proponerle algo, tener espacio para dedicarle un segmento especial a lo que usted acabó de mencionar hace rato, estos actos de corrupción, la entrega de hospitales, de comisiones en la Asamblea, que no lo hemos topado a fondo o casi nada realmente en esta programación. Le propongo, doctor, la próxima semana buscar una hora y una fecha a partir de las 20 horas para tomarle y hacer un segmento especial dedicado netamente a este acto de corrupción. ¿Le parece? Le hago la invitación, doctor. No tengo ningún problema, pero para poder entender la minucia de lo que pasa, es necesario ver la estructura para entender cómo funciona el sistema. Si entendemos cómo funciona el sistema, entonces vamos a entender el papel que se juega y cómo se inserta dentro de eso. Sí lo dijimos. Las tronchas políticas, dijimos, hay tronchas visibles, tronchas invisibles. Troncha visible cuando a usted le dan un cupo. O sea, mira, en esa institución anda y vende medicamentos al precio que te dé la gana. Eso es una troncha visible. Hay 179 instituciones que están siendo investigadas por este tipo de compras. Pero se están demorando en sacar. Porque deben estar diciendo este sí, este no, este sí, este no. Entonces, todo eso tenemos que verlo. Mire, por ejemplo, un tema que no lo vimos en detalle, el tema de los paraísos fiscales. Y tenemos un vicepresidente que poquísimas horas antes o días antes de posesionarse dejó de ser directivo de Galley Enterprises en Panamá, cuando la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero del 2017 prohibía que sea servidor público una persona, dice, tampoco podrán ostentar condición de directivos en sociedades establecidas, condición de directivos, o sea, las personas que quieran ser servidores públicos. Entonces no es de que yo ya hoy dejo de ser directivo y al otro día me posiciono de vicepresidente, pero ¿cómo? Después de que la ley le dice
que los paraísos fiscales distorsionan la economía mundial, son foco de contagio de crisis financieras, fomentan el crimen organizado, el narcotráfico e incluso sostienen el terrorismo. La evasión y elusión de impuestos a través de paraísos fiscales le cuesta a nuestro país miles de millones de dólares. Eso consta en la ley. Y que era cuestión de un día para otro decir, renuncio y al otro día estoy de vicepresidente. Mire que había que ver muchas cosas más. Eso no se puede. Es como que usted para posesionarse va y devuelve el televisor que se ha robado y dice, verán que ya no me robé porque ya lo devolví. Sí. Entonces hay mucha tela por cortar. Mucha tela. Pero conmigo cuenten para lo que sea. Yo no soy una persona, yo soy una persona que estoy al servicio de la colectividad. Correcto. No me anima otra cosa. Sí los pongo nerviosos a más de una persona porque se creen dueños del país. Porque así como habían los dueños del país antes, ahora hay nuevos dueños del país que creen que son dueños del país. Y no hay dueños del país. Sí. Los dueños del país debe ser el pueblo apropiado de la verdad, defendiendo la verdad y defendiendo sus derechos e intereses. Ese es el dueño del país. Correcto. Y si es que lo hay y se creen, pues hay que quitarles la careta realmente, y para eso estamos. Doctor, la próxima semana vamos a cuadrar en interno cuándo podemos hablar, hacer un segmento especial justamente para estos temas que se nos han quedado en el tapete realmente. Agradecerle infinitamente a usted, doctor, a ustedes que nos están observando también. La próxima semana volvemos a retomar estos temas con el doctor Augusto Tandazo. Recuerden, ahora estamos gracias a la urbanización Santa Camila. Vaya ahora mismo, aquí está saliendo los números telefónicos, por favor, contáctese y averigüe los precios económicos, las facilidades de pago. Será hasta el día de mañana. Muchas gracias, buenas noches. Sí. En Ciudad TV hacemos la televisión que te gusta, con las noticias y presentadores que te gustan. El deporte que te apasiona, ese estilo que no cambias por nada y ese entretenimiento que te emociona y te sorprende. Gracias por elegirnos. Somos Ciudad TV, la televisión que te gusta.